amebas o microorganismos protozoarios de patogenicidad discutida, porque no hay un acuerdo que si encuentro esto en heces deba tratar. No está claro. Hay recomendaciones en la guía, dicen no tratar si no tiene síntomas. Y si tiene síntomas, individualizar el tratamiento. ¿Ok? Listo, ahí está la taxonomía para que la recuerden, suprarreino, género, esto no va a venir en el examen. Se lo podrían preguntar sus profesores en práctica, los profesores que hacen la parte biológica. También están acá, ¿no? El reino, ¿no? Y demás, que también no va a venir en el examen, pero son cuestiones que son importantes de recordar. Y el también histolítica, ¿no? Ya vamos a la primera clase. Es una causa frecuente de diarrea. Es una causa frecuente de mortalidad incluso y de morbilidad. Mortalidad, muerte, morbilidad, enfermedad. Puede transmitirse a través de la ingesta de quistes maduros, los cuales pueden encontrarse contaminando el agua. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué te infectas? Por comer o por tomar agua con deposiciones de otra persona, ¿no? Yo sé que suena un poco raro, pero es así, es la verdad esta parasitosis, como muchas también. Y aquí están justamente las amebas que les mencionaba, que podrían venir como pregunta, las que son comensales, pero de estas todas, la entameba, la histolítica solo es considerada patógena y solo el 10% de las personas con síntomas tienen síntomas y 90% son portadores. ¿Qué quiere decir? Tienen comiendo la ameba en su intestino y cuando van a hacer deposiciones eliminan los huevitos de los parásitos, ¿ya? El desarrollo de la enfermedad depende del huésped, de la virulencia del parásito. Y esto es importante, ¿por qué? ¿Qué pasó con el paciente que murió, el del inicio? ¿Qué tenía? Se había infectado. Tenía COVID. El COVID, dicho sea de paso, te baja las defensas, igual que dengue. Pero en este caso el paciente también había tomado corticoides. Por eso es importante que no se automediquen y las personas que tomen corticoides se les tiene que indicar un médico. Porque muchas veces a ti te duele la garganta, te duele la espalda, vas a la farmacia y ¿qué te ponen? Diclofenaco con dexametasona. La dexametasona es un corticoide que cuando no se usa adecuadamente puede producir inmunosupresión. ¿Ok? Estadios evolutivos, ahí tienen el trofozoito. Lo más importante para mí es que ustedes sepan qué es la forma invasiva. Lo demás, estas características son importantes para la práctica. Cromatina regular, cariosoma central, obviamente intestino grueso importante, aerobio facultativo, asexual y se mueve por pseudópodos, ¿no? Igual el quiste, que es lo más importante aquí porque es la forma infectante, ¿no? Forma esférica, 10 a 15 micras, presenta de 1 a 4 núcleos y su núcleo posee cromatina regular periférica. Estos son conceptos para recordar en la parte práctica. Y luego el ciclo de vida, que siempre les he dicho que es lo más importante. Y el ciclo de vida de este parásito es simple. Ingresa por la boca, luego, como quiste, va a nivel colónico intestinal como trofozoito, produce úlceras, en algunos solo se queda ahí, y luego se elimina como trofozoito y como quiste, para completar el ciclo. Y aquí está, ingresa, esto dura en promedio 2 a 4 días, según la literatura, hasta un poco más. No les voy a preguntar los días, salvo que sea algo bien estricto o un consenso, ¿ya? Pero lo importante es que tengan que saber que tienes un quiste y puede salir un quiste o un trofozoito. Puede eliminarse el quiste o trofozoito, ¿ya? Y esto es lo más importante, la patogenia. ¿Cómo este bicho produce daño en la mucosa? Invade la mucosa a través de esta proteína que es lo más importante de toda la clase, lecitina, que probablemente venga en el examen, todo eso, ¿ya? También es importante que tiene factores de virulencia, capacidad de producir lecitinas y proteasas y resistencia a la lisis mediada por el complemento. De la misma forma, resistencia del huésped. Miren, si el huésped es inmunocomprometido, inmunosuprimido, hay un factor. Si es que el huésped produce hidrolasas contra esta lecitina, la rompe y no se adhiere. Si el huésped tiene presencia de galactosa, evita adhesión de mucosa, y si el huésped tiene inmunoglobulina A contra proteínas de adherencia, también lo controla. Pero si no lo tiene, pacientes con VIH, corticoterapia crónica, pacientes con cáncer tomando algún biológico, niños desnutridos, adultos mayores desnutridos, puede producirse el mecanismo o la enfermedad patogénica, ¿no? Formación de úlceras. Este bicho se mete, erosiona, como lo vamos a ver en un momento, y produce úlceras.
De todas las diapositivas de esta clase, esta es la más importante. Porque acá yo estoy viendo y estoy recordando esta leptina galactosa N-acetilgalactosamina, que principalmente es la que va a permitir que el quiste trofozoito se adhiera. ¿Qué es esto? Los enterocitos, ¿no? Va a adherirse a los enterocitos, va por la parte paracelular y perfora, pasa a circulación sistémica y puede terminar en el hígado. Esta es la patogenia de por qué este parásito produce lo que produce y se puede ir hasta el hígado, incluso cerebro y otros lados. ¿Ya? Ahí está la patogenia, amebas mueren, liberan hialuronidasa, isquemias, etcétera, lesión, úlcera en botón de camisa. Patogenia de formación de las úlceras, cobra respuesta inflamatoria, lisis de neutrófilos, necrosis de colon y perforación intestinal. ¿Listo? Patogenia de las úlceras, miren, ¿no? Esto es lo más importante porque ustedes van a ver, esto es lo que van a ver en el paciente, si alguno es gastroenterólogo. ¿Qué va a pasar? La mucosa normal es así, pero cuando hay una úlcera, hay una erosión. Ustedes en la colonoscopía, ¿saben qué es la colonoscopía, no? Ingresan con una camarita por el recto y ven todo el colon. Van a ver esto, úlceras como botón de camisa. Úlcera, 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 úlcera. Úlceras, úlceras, úlceras. Varias úlceras. Usualmente esto lo puedo ver en ¿quién? En personas inmunosuprimidas, pacientes con VIH, niños que son desnutridos, etc. Y esto lamentablemente es lo que vimos al principio en el artículo, trofozoitos, 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 lamentablemente ambos pacientes fallecidos. ¿Ya? Y esto también es importante recordar porque en este gráfico resume y hace la diferencia con Giardia. Giardia, que es también un parásito que produce diarrea principalmente en el intestino delgado. Localización de Giardia, intestino delgado. Localización en también viscolítica, principalmente el colon, ¿no? Y miren, ¿qué diferencia hay de esto, de esto, de esto y de esto? ¿Qué diferencia hay entre los cuatro? ¿Qué hace aquí? Erosiona, perfora. Por eso en estos ustedes van a tener solo diarreas líquidas. Aquí van a tener diarrea con sangre. Van a tener colitis, se puede perforar este colon. Esta es la importancia de este gráfico. Y es muy bonito que lo hayan puesto ahí. Manifestaciones clínicas. Lo más importante, amebiasis asintomática. La mayor parte de pacientes, 90% está aquí. Los demás son 10% y pueden hacer una amebiasis intestinal invasiva aguda, diarrea, colitis, perforaciones y amebiasis intestinal invasiva crónica. Una diarrea pero sin disentería y dolor abdominal. Muchas veces ustedes o los pacientes dicen, tengo dolor abdominal una vez, 2 veces al mes y tengo deposiciones líquidas 1 o 2 veces al mes. Y nadie sabe por qué. Le hacen un copro y salen huevos o trofozoitos de ameba, ¿no? Complicaciones, ya lo mencioné, la perforación, las úlceras. ¿Okay? Perforación se presenta principalmente en colon transverso, puede llegar a causar la muerte, ¿no? Amebiasis extraintestinal. ¿Qué es esto? Esto de aquí, la figura, ¿qué es? ¿Qué parece? ¿Qué dice acá? Aquí. Un hígado. Miren cómo está el ameboma. Es un absceso amebiano. Cuando en el hospital tenemos estos casos y se pueden acceder a pared, el radiólogo intervencionista ingresa con una cánula, aspira esto y el contenido es como un chocolate, en consistencia y en color. También estos parásitos se pueden ingresar al cerebro, que son diferentes a las amebas de vida libre que ustedes van a hacer en el seminario. Acantameba, ¿no? Galamutia, Gangleria, ¿no? Son diferentes. Estas miren todo lo que pueden hacer, pueden irse al cerebro. Pueden producir también abscesos. Y también, producen problemas en el colon. Y miren, esto es una pared abdominal, esto es la piel de una persona. Esta ameba ha tenido probablemente una lesión hepática adyacente y miren todo lo que ha perforado, se comió la piel de una persona. Probablemente esta persona es una persona inmunosuprimida o una persona que
una persona con un descuido bastante, que no ha recibido atención médica oportuna, porque para tener una úlcera, así imagínense toda la pared abdominal, es un tema bastante complejo, ¿no? También hay amibiasis geniturinaria por relaciones sexuales anales, o bueno, también puede ser por relaciones orales anales, y también por fístulas, que son conexiones del recto a la vagina. Si yo tengo en el recto amebas y tengo una fístula, una conexión entre la vagina y el recto, puede haber aquí también úlceras en la pared vaginal. ¿Ok? Puede pasar. Y también puede haber úlceras perianales, sobre todo en pacientes viviendo con VIH, pacientes inmunosuprimidos. Y cómo se presenta una úlcera crónica, ¿no? Está relacionado con traumatismo previo, dolor y hemorragia, y ustedes hacen aquí un frotis y encuentran los trofozoitos en la zona, ¿no? Diagnóstico, ¿cómo se diagnostica? Examen directo, el gol estándar el PCR, pero lo que tenemos a la mano es el examen directo. En Perú PCR solamente se hace el examen en estudios e investigaciones, también puedo raspar úlceras, biopsiarlas, la serología y las técnicas de imagen, como qué, como la ecografía. En esta tomografía, por ejemplo, estoy viendo el hígado, todo esto es el hígado, y estoy viendo el absceso, está negro. ¿Ok? Y esto es un test, un cassette, ¿no? Que usualmente no se realiza. Esto es lo que les decía del PCR, ¿no? Esto es un estudio en el que se realizaron exámenes a niños, y pues se tomó una prueba, se concentró las heces y se corrió PCR. Y el resultado fue, por ejemplo, encontrar entameba histolítica, entameba dispar y entameba moscowski, ¿no? Esto fue en niños venezolanos, ¿no? Sí, en pacientes venezolanos. Y se encontró eso. Pero en este caso utilizaron el PCR porque es un protocolo de investigación. Usted en el hospital no va a decir quiero un PCR para ameba, salvo que esté en un protocolo de investigación. Usualmente, ¿qué pide? Comprobado citológico seriado, y en el que en el examen de heces o a concentración se pueden observar los quistes o los trofozoitos. ¿Ok? Recordar estas amebas comensales, chicos. Recuerden que estas amebas, porque muchas veces les van a llamar por esto. Doctor, tengo quistes en las heces. ¿Trato o no trato? En este caso no hay una guía, no hay un consenso para tratarlas. Usualmente se observa, y si el paciente tiene algún síntoma o tiene algún grado de inmunosupresión, se pueden tratar, se pueden, pero individualizando los casos. Pero no hay una ley, así como usted diga, no, tuberculosis tienes que tratarla sí o sí. En este caso no es así. En este caso hay que individualizar cada caso. Y así lo dicen las guías las guías de práctica clínica. ¿Ok? Muy bien, recuerden el ciclo biológico. Disculpe, entonces las enfermedades comensales no causan patogenia en personas que no son inmunosuprimidas. Esto es un concepto bastante variado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el 90% las tiene como comensales, no tienen síntomas, ese 90% por algún grado de inmunosupresión, esta ameba que está aquí se podría convertir en una ameba que le produzca una enfermedad, pero es rarísimo. Lo más probable que pase de esta forma es entameba histolítica, pero estas de aquí, su patogenia está cuestionada. Es por eso que estas de aquí, las guías dicen, si tú tienes un paciente, por ejemplo, con Giardia butzli, no debe tratarse. Si tienes un paciente con entameba coli, no debe tratarse, salvo que haya, por ejemplo, demostración de algún cuadro clínico severo o en algún paciente inmunosuprimido. Porque en los pacientes inmunosuprimidos pasa lo mismo que nos pasa a todos. Todos, el 90% de esta sala tiene tuberculosis primaria. La tiene latente, encapsulada en el bronquio o en el pulmón, ¿correcto? Pero basta que, imagínate, ¿no? Tienes algún problema hematológico, empiezas a tomar o te empiezan a aplicar corticoides, te bajan las defensas, eso que estaba encapsulado se suelta y haces tuberculosis activa, por ejemplo. En este caso, en el caso de entameba histolítica puede ser similar. Por ejemplo, imagínense
el señor del caso tenía COVID, le dieron corticoides y hizo una amoebiasis intestinal invasiva. En el caso de ellas, no se trata, no causan una enfermedad importante. No vas a encontrar una de estas. Bueno, en medicina no podemos decir al 100%, pero lo más probable es que no encuentres estas en el hígado, haciendo un proceso hepático, haciendo una perforación. Usualmente son comensales. Pero la ciencia cambia, ¿no? La ciencia cambia. Hay cosas, por ejemplo, se los digo, ¿no? Más o menos cuando yo hice mi residencia en el Hospital Rebagliati, las cándidas, por ejemplo, en orina, se consideraban que no eran patógenas, que bajo algunas situaciones se podían tratar. Pero ahora, incluso ya se conoce que la cándida puede producir prostatitis incluso, u otro tipo de infecciones que tienen que tratarse. ¿Ok? De la misma forma con otro tipo de bacterias, por ejemplo, el Staphylococcus epidermidis. De repente en microbiología les han dicho que es colonizante, ¿no? No sé si han llevado microbiología o todavía. ¿Sí? De repente les dicen no es colonizante, pero ahora estamos viendo que con mayor frecuencia son productores de bacteriemias que producen sepsis. Entonces los conceptos van cambiando en el tiempo. Tal vez por alguna mutación o algún cambio, alguna susceptibilidad, estas en un futuro puedan producir patogenia o pueda reportar algún tipo de caso con un absceso de ellas. Pero al momento lo que se conoce es que estas no producen una enfermedad importante. ¿Ya? Muy bien. El ciclo biológico, recuerden cómo ingresan por la parte oral y luego excretan trofosoditos o quistes. ¿Ok? Y esta es una diferencia que podría venir en el examen, que principalmente se les van a preguntar los colegas biólogos de laboratorio, cuál es la diferencia entre el trofo y el quiste del Ameba coli con el Ameba histolítica. ¿Esta qué es? ¿Patógena o es comensal? Esta. ¿Ah? ¿Esta? Comensal. Y la histolítica es en un 10%, ¿correcto? Miren la diferencia entre el citoplasma, gránulos gruesos, gránulos irregulares, contienen bacterias, contienen eritrocitos. Ojo, eritrocitos. Yo puedo decir, Jaime tiene un hermano que tiene síntomas leves, al examen coproparasitológico se encontró un trofosodito con citoplasma de gránulos gruesos e irregulares, que contiene bacterias o que contiene eritrocitos y que tiene estas características. Señale el diagnóstico más probable. Usted marca trofosodito del Ameba coli y el Ameba histolítica. De acuerdo a estas diferencias, ¿no? Muy bien. Dime. Disculpe, ¿la enfermedad histolítica entonces es considerada comensal o no? Claro, puede ser comensal, pero es patógena al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en los pacientes que tienen inmunosupresión puede producir estos cuadros que he mencionado. Perforación intestinal, ¿ok? Úlceras en el botón de camisa, puede producir, ¿qué más? ¿Qué más hemos conversado? Abscesos hepáticos, abscesos a nivel cerebral, destrucción de pared abdominal, ¿ok? Pero en un 10%. O sea, puede ser como un microorganismo puede ser comensal y luego puede volverse patógeno. Eso puede pasar. O sea, no hay una lista definida. ¿Cómo que lista definida? ¿Qué te refieres? Por ejemplo, hay un cuadro en la PPT donde están o sea, es más Sí, que claro, pero yo te voy a preguntar en el examen, lo que tú tienes que saber como médico principalmente es ¿ya? Que esta ameba, ¿okay? Principalmente produce cuadro clínico. De las que son comensales, ¿ya? Las que están aquí, estas de acá, el Ameba coli, el Ameba germani, el Ameba dispar, el Ameba stanneri, nosotros sabemos que son comensales. Y casi el 99% son comensales. No se ha reportado, o se ha reportado pero muy poco, que esto produzca pues daño. Por eso dice aquí, no causan una enfermedad importante. Pueden causar enfermedad, pueden causar un poquito de diarreas, pero no de manera clínica importante. ¿Ok?
En el caso de entameba histolítica sí produce enfermedad, ¿ok? Pero de los que produce enfermedad solamente es el 10%. En las demás formas puede estar viviendo tranquila, sentada ahí en el colon esperando comida. Es lo mismo de dengue, ¿ok? ¿Ustedes sabían que solamente es clínico el 20% de dengue? Que solamente nosotros vemos signos y síntomas en 80%, en 20% de pacientes que tienen dengue. Es igual que el COVID. Había gente que salía positivo a las pruebas, ¿se acuerdan? Las pruebas rápidas, y no había tenido ni un síntoma. Lo mismo pasa con esto. Lo mismo pasa con esta ameba. ¿Ok? ¿Ya? Para que lo puedan recordar. El tratamiento principalmente con metronidazol. ¿Ya? Aquí está. Tiene acción tisular y la acción luminal pues tiene la paramomicina. Usualmente se usan en portadores asintomáticos. Individualizando algunos casos, claro está. ¿Ya? Acá está las pautas de tratamiento de la OMS o OPS, ¿okay? Son variables. Aquí, por ejemplo, hablan de un portador asintomático para paramomicina, pero sí, de todas maneras, sí o sí, en enfermedad leve o en enfermedad intestinal grave, sí o sí va el metronidazol. Sí o sí va el metronidazol. Entonces, si una pregunta habla sobre un caso de un paciente que tiene, por ejemplo, amebas en el hígado, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Paramomicina o metronidazol? Metronidazol. En ese caso yo no voy a observar, voy a esperar, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es tratar, porque si no ese hígado lo destruye. Las amebas destruyen. Comen con esos pseudopodos que tienen, se comen las células, se comen todo comen, y destruyen completamente toda la estructura. Es por eso que, no sé si ustedes han escuchado de las amebas come cerebro, los casos conocidos, ¿no? Niños que nadan en un ambiente poco sano, pantanos, etc., presentan meningoencefalitis y pues varios, pues la mayoría fallecen, ¿no? Lamentablemente. Pautas de tratamiento, lo mismo. ¿Ya? En este caso es importante recordar el tema sintomático, justamente lo que decía su compañera y lo que era su duda. Muchas veces nosotros, cuando hacemos, por ejemplo, salud pública, como una medida de salud pública, se podría usar paramomicina, pero ¿para quién? Para entameba histolítica. Para las otras, no. Esto es para entameba histolítica, ¿ok? Paramomicina. Pero si es sintomático, obviamente tiene que ser metronidazol. Miren, y ustedes en el absceso hepático principalmente usan metronidazol. Paramomicina es una alternativa, no es de primera elección. Entonces, si en el examen pregunto el tratamiento, es metronidazol, porque eso es lo que hemos conversado en este momento y en esta clase. ¿Ok? ¿Cómo prevengo esta enfermedad? ¿Cómo creen que prevengo esta enfermedad? Si su ciclo biológico tiene que ver con ingesta de comida contaminada con quistes, ¿qué tengo que hacer? Lavarme las manos, tengo que hervir el agua, tengo que lavar con agua clorada mis alimentos. Muchas veces los pacientes, bueno, las personas que tienen esta enfermedad son portadores, bueno, viven en el campo, ¿no? ¿Y ustedes, y qué hacen en el campo? No hay letrinas, muchas veces hacen deposiciones en el campo, ¿no? Luego eso pues puede caer encima de una hortaliza, puede ser llevado por el agua por una hortaliza. ¿Por qué? ¿Cómo riegan en el campo? ¿Se han puesto a pensar un poco cómo riegan en el campo? ¿Con qué agua? ¿Alguno ha ido a la Universidad Católica? ¿Han ido o conviven cerca de allí? Ahí hace años, cuando regaban las plantas, era un olor terrible. ¿Okay? Pero muchas veces para ahorrar, bueno, obviamente riegan con agua no potable. Y eso puede tener quistes y demás. Y luego tú vas con alguien al parque, juegas con la pelota, levantas la pelota y luego te llevas la mano a la boca. Y ahí están ingresando los quistes. Ese es el ciclo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lavarme las manos, hervir el agua, cocer los alimentos. Acá, mira, habla de terapia portadores, ¿no? Esto
es un tema para discutir. Ni siquiera los especialistas se han puesto de acuerdo con respecto a eso. Las guías ni siquiera se han puesto de acuerdo, dicen individualizar el caso. Por lo que acá lo que vamos a definir es que el que es sintomático sí o sí le tenemos que dar tratamiento. A los portadores de acuerdo, por ejemplo, imagínense, yo tengo una comunidad donde todos tienen entamevis tolítica y que ya hubo casos de fallecidos por colitis amebiana. Y encuentro que muchos son portadores. ¿Qué haría usted como salud pública? ¿Qué haría? Yo le doy a todos parabomicina y controlo fuentes de agua y demás alrededor. En esos casos individualizados sí podría poder realizar una terapia portador, pero la mayor parte de veces no lo hago. ¿Ya? Muy bien, apliquemos lo aprendido. ¿Ya? ¿Cuál es el factor de virulencia en la entamevis tolítica? Cuya función es la adherencia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta lámina? La lectina, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Muy bien, entonces la respuesta de aquí es lectina. Mencione forma evolutiva patógena y vegetativa de los protozoos. ¿Cuál es la forma vegetativa? ¿Y la forma patógena? ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿Cuál? ¿La parabomicina? El metronidazol. Integremos lo aprendido. Los protozoarios son microorganismos unicelulares. Si viene un verdadero o falso y dice que una ameba es pluricelular, ya saben que es falso. ¿Ok? Tienen reproducción sexual o asexual y se movilizan mediante pseudópodos. ¿Ok? Pueden desplazarse. ¿Ya? Es por eso que pues, los niños que tienen contacto con el agua, con estos trofozoitos de amebas, se desplaza de la nariz, lámina cribosa e ingresa a la parte encefálica. Rápido. Bien, en general la infección es asintomática, 90% son asintomáticos, o sea, 90% están infectados. O sea, del 100% de los infectados, 90 es asintomático, no tiene síntomas. Solo un 10% hace síntomas. Y de esos 10% pueden ser diarrea leve hasta disentería grave. Las infecciones extraintestinales pueden manifestarse como abscesos hepáticos y en otros órganos. Y el diagnóstico consiste en la identificación de la ameba en muestra a veces o con pruebas serológicas. Se sospecha de enfermedad extraintestinal. ¿Por qué? Porque muchas veces yo no voy a poder, si tengo un absceso hepático que esté en una zona que es de difícil acceso, pues ahí sí podría usar la serología. En ese caso, a veces no salen las heces, las amebas. ¿Ya? Pero podría usar la serología, pero no es tan útil, no se usa con mucha frecuencia. La mayor parte de veces que la usamos es examen directo de heces. ¿Ya? El tratamiento de la enfermedad sintomática es metronidazol o tinidazol, seguido de parabomicina u otros fármacos activos contra los quistes en la luz del colon. Integremos lo aprendido. Por ejemplo, aquí podría venir un caso clínico donde yo describa un quiste con un trofozoito que presenta eritrocitos fagocitados. Ya saben cuál es, entamevis tolítica, a diferencia de entameba cólica. También puedo decir yo que el quiste maduro, encuentro un quiste maduro en heces que tiene 4 núcleos y les digo que el paciente tiene diarreas. ¿Okay? También puedo hablar de cariosoma central o cariosoma periférico, excéntrico, de la diferencia entre ambos quistes, ya sea de histolítica o ya sea de colon. ¿Ok? Bien. A ver, actividad asincrónica. Bueno, esto ya lo hemos visto. Las referencias bibliográficas, aquí a Botero, a los que me han mencionado cuál de los dos libros es mejor. La verdad es que cada libro tiene su pro y sus contras. El contra que tiene la tía es que es muy antiguo.
Pero si ustedes quieren leer, aprender algo simple, algo fácil, leer algo que es entendible, lean los latinos. Es como un cuento. ¿Ya? Y el tema de Botero ya va más, por ejemplo, a biología molecular, ya explica un poquito más de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Arias yo lo recomendaría para, por ejemplo, tripanosomiasis, leishmania, malaria, ¿no? En cambio, Botero tiene un poquito más para amebas, tiene un poco más para otro tipo de parásitos, para los gusanos. Aparte que esto tiene dibujos en blanco y negro, con sus limitaciones, algunas fotos también, pero este es más moderno, ¿no? Porque es del 2018. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, pregunta?